Bienvenidos a nuestra lectura de hoy, El Hacedor de Círculos. Cómo rodear de oración nuestros principales anhelos y desafíos. Capítulo 3. El milagro de Jericó. Todos los libros tienen su trasfondo histórico. Hay un instante en el cual es concebida una idea en la imaginación de un autor, y esta idea está destinada a convertirse en un libro. Y porque creo que el trasfondo histórico te ayudará a valorar el relato, permíteme que comparta contigo la génesis de El Hacedor de Círculos. Durante mi último año en el colegio universitario, desarrollé un apetito voraz por la lectura. Empleaba todo el dinero que me sobraba y todo el tiempo libre en los libros. Desde entonces he leído miles de libros cuyos temas van desde la espiritualidad hasta la neurología, la biografía y la astronomía. Mis estantes no solo están llenos al máximo de su capacidad, sino que tengo libros apilados encima de ellos, tan alto como puedo alcanzar, y libros apilados en el piso, en inseguras columnas que se parecen a la inclinada torre de Pisa. Hace algunos años me quedé sin espacio en los estantes, lo cual significa que no todos los libros llegan a un estante. Sin embargo, sí tengo un estante que contiene solamente mis libros favoritos, unas pocas decenas. Uno de ellos se llama The Book of Legends, el libro de las leyendas. The Book of Legends, una colección de relatos tomados del Talmud y el Midrash, contiene las enseñanzas que los rabinos judíos se han ido transmitiendo de generación en generación. Puesto que contiene la sabiduría de más de un milenio, al leerlo se siente como si estuviera haciendo una excavación arqueológica. Yo había excavado ya 202 páginas cuando me tropecé con una historia que muy bien habría podido pasar por un tesoro enterrado. Era la leyenda de Joni, el hacedor de círculos. Y esa leyenda cambió para siempre mi manera de orar. Yo siempre he creído en el poder de la oración. De hecho, la oración es la herencia espiritual que recibí de mis abuelos. Tenía un abuelo que se arrodillaba junto a su cama por la noche, se quitaba su aparato de oír y oraba por su familia. Sin tener puesto el aparato de oír, no se podía escuchar a sí mismo, pero todos los demás que estábamos en la casa lo escuchábamos. Son pocas las cosas que dejan una impresión tan duradera como escuchar que alguien intercede genuinamente por uno. Y aunque falleció cuando yo tenía 6 años, sus oraciones no murieron con él. Nuestras oraciones nunca mueren. En mi vida he tenido momentos en los cuales el Espíritu de Dios le ha susurrado a mi espíritu: Mark, las oraciones de tu abuelo son respondidas en tu vida en este mismo momento. Esos momentos se encuentran entre los más aleccionadores de mi vida. Y después de descubrir la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, me di cuenta de que mi abuelo había estado trazando círculos de oración alrededor de mí aún antes de que yo naciera. La leyenda de Joni, el hacedor de círculos, fue como una revelación del poder que tiene la oración. Me dio un nuevo vocabulario, unas nuevas imágenes, una nueva metodología. No solo me inspiró a orar con osadía, sino que también me ayudó a orar con más perseverancia. Comencé a trazar círculos de oración alrededor de todos y de todo. Me inspiraba de una manera particular la marcha alrededor de Jericó, durante la cual Dios cumplió una promesa que había hecho 400 años antes al darle a su pueblo la primera victoria en la tierra prometida. Aunque la historia no menciona de manera explícita que el pueblo adoptara posiciones de oración, no me cabe duda de que los israelitas estaban orando mientras trazaban su círculo alrededor de la ciudad. ¿Acaso no es lo que haces instintivamente cuando te enfrentas con un reto que se encuentra muy por encima de tu capacidad? La imagen de los israelitas dando vueltas alrededor de Jericó durante 7 días es una conmovedora imagen del aspecto que tiene el trazado de los círculos de oración. También es el telón de fondo de este libro, la marcha de Jericó.
A primera vista, Jericó inspiraba asombro y miedo a la vez. Después de deambular por el desierto durante 40 años, los israelitas nunca habían visto nada que se le aproximara al perfil de Jericó sobre el horizonte. Mientras más se acercaban, más pequeños se sentían. Finalmente comprendieron por qué la generación anterior a la suya se sentía como un montón de langostas y no se había atrevido a entrar a la tierra prometida por miedo. Aquella antigua metrópoli estaba rodeada por una muralla más baja de 2 metros de ancho y una más alta de 15 metros de altura. Las paredes hechas de ladrillos de adobe eran tan gruesas y tan altas que la ciudad de 5 hectáreas de superficie parecía una fortaleza inexpugnable. Era como si Dios les hubiera prometido algo imposible y su plan de batalla pareciera carecer de toda lógica. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Todos los soldados de aquel ejército se deben de haber preguntado por qué. ¿Por qué no usar un ariete? ¿Por qué no escalar las murallas? ¿Por qué no cortarles el abastecimiento de agua o lanzar flechas encendidas por encima de los muros? En lugar de hacer estas cosas, Dios le dio al ejército israelita que rodeara en silencio la ciudad. Y les prometió que después de haberle dado 13 vueltas a lo largo de 7 días, los muros se derrumbarían. En la primera vuelta que dieron, los soldados se han de haber sentido un poco ridículos, pero con cada vuelta que daban, su paso se hacía más firme y más largo. Con cada círculo que cerraban, una santa seguridad iba aumentando la presión dentro de sus almas. Al llegar el séptimo día, su fe estaba lista para estallar. Se levantaron antes del amanecer y comenzaron a darle vueltas a la ciudad a las 6 de la mañana, que significaban 2,5 kilómetros. Les tomaba media hora. Al llegar las 9 de la mañana comenzaron su última vuelta. De acuerdo con lo que Dios les había ordenado, no habían dicho una sola palabra en 6 días. Solo se habían limitado a hacer un círculo alrededor de su promesa en total silencio. Entonces los sacerdotes tocaron sus bocinas de cuernos de carnero y al toque de las bocinas le siguió un grito simultáneo de todo el pueblo. 600,000 israelitas alzaron un rugido santo que se registró tan alto en la escala de Richter que las murallas se vinieron abajo. Después de 7 días de darle vueltas a Jericó, Dios les estaba cumpliendo una promesa hecha 400 años antes. Una vez más estaba demostrando que sus promesas no tienen fecha de expiración. Y Jericó permanece y cae como testimonio de esta sencilla verdad. Si te mantienes trazando un círculo alrededor de la promesa, Dios terminará por hacerla realidad. ¿Cuál es tu Jericó? Este milagro es un microcosmos. No solo se revela la forma en que Dios realizó este milagro en particular, sino también establece un modelo a seguir. Nos reta a dar vueltas llenos de seguridad alrededor de las promesas de Dios. Las promesas que Dios nos ha hecho. Y ha llegado la hora de que te haga una pregunta. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu Jericó? Para los israelitas, Jericó simbolizaba la realización de un sueño que se había originado con Abraham. Era el primer paso en la reclamación de la tierra prometida. Era el milagro en el que tenían puesta su esperanza. Era el milagro que habían estado aguardando durante toda su vida. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Alrededor de cuál promesa estás orando? ¿Alrededor de qué milagro has estado dando vueltas? ¿Alrededor de qué sueño gira tu vida? Para trazar los círculos de oración, lo primero que necesitas hacer es identificar tu Jericó. Tienes que definir cuáles son las promesas que Dios quiere que reclames, los milagros en los que Dios quiere que pongas tu fe y los sueños que Dios quiere que persigas. Después, necesitas mantenerte dando vueltas hasta que Dios te dé lo que Él quiere y es su voluntad. Esa es la meta. Ahora bien, este es el problema. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos
sencillamente porque no sabemos qué queremos. Nunca hemos trazado círculo alguno alrededor de ninguna de las promesas de Dios. Nunca hemos escrito una lista de metas para nuestra vida. Nunca hemos definido cuál es el éxito para nosotros y nuestros sueños son tan nebulosos como las nubes de lluvia. En lugar de trazar círculos, dejamos espacios en blanco. Dar vueltas alrededor de Jericó. Más de 1000 años después del milagro de Jericó, se produjo otro milagro más, exactamente el mismo lugar, en el mismo lugar. Jesús va saliendo de Jericó cuando dos hombres ciegos lo llaman como quien llama a un taxi. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Los discípulos ven aquello como una interrupción humana. Jesús lo ve como una cita divina. De manera que se detiene y les responde con una mordaz pregunta. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿En serio? ¿Es necesaria una pregunta así? ¿Acaso no es obvio lo que quieren? Son ciegos. Sin embargo, Jesús los obligó a definir con precisión lo que querían de él. Les hizo expresar con palabras su anhelo. Les hizo decirlo, pero no era porque no supiera lo que querían. Era porque se quería asegurar de que ellos supieran lo que ellos mismos querían. Y aquí es donde comienza el trazado de los círculos de oración, al conocer alrededor de qué debemos trazar. ¿Qué crees que pasaría si Jesús te hiciera a ti la misma pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Serías capaz de expresar con tus palabras las promesas, los milagros y los sueños que Dios te ha puesto en el corazón? Me temo que muchos de nosotros nos quedaríamos boquiabiertos. No tenemos ni idea de lo que queremos que Dios haga por nosotros. Y la gran ironía de todo esto, por supuesto, es que si no podemos responder esta pregunta, entonces estamos tan espiritualmente ciegos como lo estaban físicamente aquellos dos hombres. De manera que aunque Dios esté de nuestra parte, la mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que queremos que Él haga por nosotros. Y por eso nuestras oraciones no nos resultan solamente aburridas a nosotros, sino que no inspiran a Dios a nada. Si la fe consiste en estar seguros de aquello que esperamos, entonces estar inseguros de lo que esperamos es la antítesis de la fe, ¿no es así? Una fe bien desarrollada produce unas oraciones bien definidas, y las oraciones bien definidas tienen por resultado una vida bien vivida. Si lees este libro sin responder esta pregunta, no lo habrás entendido. Como los dos hombres ciegos que estaban en las afueras de Jericó, necesitas un encuentro con el Hijo de Dios. Necesitas una respuesta a la pregunta que Él te sigue haciendo. ¿Qué quieres que haga por ti? Como es obvio, la respuesta a esta pregunta va cambiando con el tiempo. Necesitamos diferentes milagros durante las diferentes temporadas de nuestra vida. Perseguimos diferentes sueños durante las diferentes etapas de la vida. Reclamamos diferentes promesas en diferentes situaciones. Es un blanco móvil, pero tienes que comenzar en algún punto. ¿Por qué no hacerlo aquí mismo, en este mismo momento? No te limites a leer la Biblia. Comienza a trazar círculos alrededor de las promesas. No te limites a pedir un deseo. Escribe una lista de metas para que tu vida glorifique a Dios. No te limites a orar. Ve escribiendo un diario de oración. Define tu sueño. Reclama tu promesa. Expresa con palabras tu milagro. Exprésalo con palabras. Jericó se expresa con palabras de muchas maneras distintas. Si tienes un cáncer, se expresa como sanidad. Si tu hijo está apartado de Dios, se expresa como salvación. Si tu matrimonio se está destruyendo, se expresa como reconciliación. Si tienes una visión que va más allá de tus recursos, se expresa como provisión. Pero cualquiera que sea, la tienes que expresar con palabras. Algunas veces se expresa Jericó sin letras. Es un código postal al que estás llamado, o una cifra en dólares que te va a sacar de tus deudas. Y algunas veces Jericó también se expresa igual que el nombre de alguien.
para mí Jericó tiene tres maneras distintas de expresarse: Parker, Sommer y Yoshia. Cuando mi amigo Wayne y su esposa Diane estaban esperando su primer hijo, comenzaron a orar por su bebé. Consideraban que la oración era su principal responsabilidad como padres, así que ¿por qué esperar a que naciera el bebé? Todas las noches, Wayne le imponía las manos a Diane sobre el vientre y oraba las promesas de las escrituras que ellos habían rodeado con un círculo para su bebé. Durante los primeros tiempos del embarazo se encontraron un libro que decía que nunca era demasiado temprano para comenzar a orar por el futuro cónyuge o esposa o esposo de su bebé. Al principio les parecía extraño orar por un esposo, una esposa, aunque aún antes de saber el sexo de su bebé. Aún antes de saber el sexo de su bebé, pero ellos estuvieron orando por su bebé y por su cónyuge un día tras otro hasta la fecha en que debía nacer. Wayne y Diane habían decidido esperar hasta el nacimiento de su bebé para descubrir cuál era su sexo, pero oraron para que Dios les revelara cuál debía ser el nombre del bebé. En octubre de 1983, el Señor les dio un nombre femenino, Jessica. Después, en diciembre, el Señor les dio un nombre de varón y comenzaron a orar por Timothy. No estaban seguros de la razón por la que Dios les había dado dos nombres distintos, pero trazaron círculos de oración tanto alrededor de Jessica como alrededor de Timothy, hasta que Diane dio a luz. El 5 de mayo de 1984, Dios respondió sus oraciones y la respuesta se llamaba Timothy. Wayne y Diane siguieron trazando un círculo de oración alrededor de su hijo, pero también siguieron orando por la joven con la que un día él se casaría. 22 años y 2 semanas de oraciones acumuladas culminaron el 19 de mayo del 2006, el día en que la novia de Timothy recorrió el pasillo central de la iglesia. ¿Que cómo se llamaba ella? Jessica. He aquí el resto de la historia. Su futura nuera nació el 19 de octubre de 1983, el mismo mes en que Dios le dio el nombre de Jessica. A más de 1,500 kilómetros de distancia, Wayne y Diane estaban orando por ella con nombre y todo. Pensaban que Jessica iba a ser su hija, no su nuera. Pero Dios siempre se guarda alguna sorpresa en su soberana manga. Para Wayne y Diane, Jericó se escribe de dos maneras: Timothy y Jessica, pero ambas tienen un mismo apellido. En caso de que te lo estés preguntando, a Timothy le permitieron salir con otras chicas que no se llamaban Jessica. Wayne y Diane ni siquiera le dijeron a Timothy que Dios les había dado el nombre de su futura esposa antes de que él naciera, hasta después que se hubieron comprometido. Yo tengo el gozo de ser el pastor de Timothy y Jessica. De manera que aunque Timothy y Jessica son los principales beneficiarios de las oraciones de sus padres, yo soy un beneficiario secundario. Ellos han sido una inmensa bendición para la National Community Church como líderes de grupos pequeños, y como toda bendición, todo se remonta a un círculo de oración. Las oraciones imprecisas. Hace algunos años leí una frase que cambió mi manera de orar. El autor, que es pastor de una de las iglesias más grandes de Seúl, en Corea del Sur, escribió: Dios no responde las oraciones imprecisas. Cuando leí esa afirmación, sentí una convicción de inmediato por lo que imprecisas que eran mis oraciones. Algunas de ellas no eran tanto, eran tan imprecisas que no había manera de saber si Dios las había respondido o no. Durante esta temporada espiritual, cuando Dios me estaba retando a expresar mis oraciones de una manera más concreta, fue cuando me embarqué en un ayuno de 10 días para recibir el día de Pentecostés. Así como los 120 creyentes habían orado en un aposento alto durante 10 días, yo me sentí movido a ayunar y orar durante 10 días hasta la llegada del día de Pentecostés. Mi razonamiento era muy sencillo. Si nosotros hacemos lo que ellos hicieron en la Biblia, podríamos llegar a experimentar lo que ellos experimentaron.
No es posible fabricar un milagro como el de Pentecostés, pero si uno ora durante 10 días, cabe la posibilidad de que se produzca un milagro como el que se produjo en Pentecostés. Durante ese ayuno de 10 días hasta Pentecostés, yo estaba dando en nuestra iglesia una serie de enseñanzas sobre los milagros y acabábamos de experimentar uno. Habíamos comprado milagrosamente un terreno de tierra prometido alrededor del cual habíamos trazado un círculo de oración durante más de 5 años. Tomamos piedras que habían estado puestas en los cimientos y le dimos una a cada persona como señal palpable del milagro colectivo que Dios había realizado para la National Community Church. Aprovechando esa fe colectiva, retamos a la gente a personalizar la pregunta que Jesús le hizo a los 2 ciegos en las afueras de Jericó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Luego escribimos nuestros deseos santos en esas piedras. Yo describí 7 milagros y comencé a rodearlos con un círculo de oración. En un espíritu de franqueza total, debo decirte que no todos los 7 milagros que pedí se han producido. De hecho, uno de ellos hasta pareció salirme al revés. Le pedí a Dios que nos diera los cines de la Union Station, donde nuestra iglesia se había estado reuniendo durante más de una década. Pero en lugar de darnos los teatros, nos los quitó. Los cerraron de manera inesperada y nos avisaron con menos de una semana de tiempo para marcharnos de allí. En el momento fue sumamente desalentador y desorientador. Pero tengo que admitir que este aparente antimilagro sirvió de catalizador para algunos milagros más grandes y mejores que han sucedido después de él. Lo que parecía una mala respuesta resultó ser la mejor respuesta. Así que no todas las respuestas nos serán respondidas de la manera que nosotros las escribimos, pero estoy convencido de esto. Los milagros que han sucedido no habrían sucedido si yo no hubiera comenzado por trazar un círculo alrededor de ellos. Mientras más fe tengas, más específicas serán tus oraciones. Y mientras más específicas sean tus oraciones, más gloria recibirá Dios. Como Joni, que oró para pedir una clase específica de lluvia, las oraciones detalladas le dan a Dios una oportunidad para revelar más aspectos de su soberanía. En cambio, si nuestras oraciones no son específicas, le estamos robando a Dios la gloria que Él se merece, porque no tenemos que analizar si es cierto o no que nos ha respondido. Nunca sabremos si las respuestas han sido resultado de una oración determinada o coincidencias que se habrían producido de todas maneras. Esa piedra, con los 7 milagros escritos, se encuentra en un estante de mi oficina. De vez en cuando la tomo y la sostengo en la mano mientras oro. Esto no tiene nada de mágico, pero actúa como una especie de seguro de oración. Asegura que yo no olvide sobre qué estoy orando. También asegura que sea Dios quien reciba la gloria cuando se produzcan los milagros. Cuando detallamos de manera concreta nuestras oraciones, terminarán hablando de la gloria de Dios. La escalera del éxito. No es fácil estar tan ocupados subiendo la escalera del éxito que no nos demos cuenta de que esa escalera no está apoyada en la muralla de Jericó. Perdemos de vista las metas que Dios ha dispuesto para nosotros. Nuestras prioridades eternas quedan sometidas a nuestras responsabilidades temporales. Y empeñamos el sueño que Dios nos ha dado para perseguir el sueño americano. Así que, en lugar de trazar un círculo alrededor de Jericó, terminamos deambulando por el desierto durante 40 años. Hace algunos años estaba disfrutando uno de esos pocos días en que uno no tiene agenda. Acababa de dejar a mi familia en el aeropuerto de Los Ángeles después de unos maravillosos días de vacaciones de primavera en el sur de California. Yo me quedé para hablar en una conferencia de líderes, pero en el medio disponía de un día en que no tenía que ir a ninguna parte y no tenía nada que hacer, así que encontré una cafetería Starbucks en Third Street Promenade en Santa Mónica y me pasé el día trazando círculos alrededor de Jericó. Ese margen de tranquilidad
Junto con un poco de sol de California le abrieron espacio a una epifanía. Mientras tomaba mi moca de chocolate blanco, se me ocurrió que en realidad nunca había definido lo que era el éxito para mí mismo. Había escrito un par de libros y comenzado a viajar en el circuito de los conferencistas, pero ninguna de esas metas era tan satisfactoria como yo había pensado que sería. Me sentí entusiasmado con frecuencia, pero el entusiasmo iba mezclado con una profunda tristeza mientras pasaba por la seguridad del aeropuerto, rumbo a mi siguiente punto de destino para dar una conferencia donde quiera que fuese. Mi vida me recordaba un chiste que yo mismo contaba a veces sobre el piloto de avión que tomó el intercomunicador y les dijo a los pasajeros: tengo para ustedes una buena noticia y otra mala. La mala noticia es que estamos perdidos. La buena es que vamos muy puntuales. Así era como me sentía en la vida. Pero aquello sí que no tenía nada de chistoso. Nunca he conocido a nadie que no quería triunfar, pero son muy pocas las personas que han detallado realmente qué consiste para ellas el triunfo. Heredamos una definición de familia o adoptamos una definición cultural, pero si uno lo detalla para sí mismo, no tiene manera de saber si lo ha logrado. Es posible que uno logre sus metas, solo para darse cuenta de que nunca habrían debido ser sus metas. Trazas un círculo alrededor de la ciudad que no es, o subes por la escalera equivocada. Mientras la gente iba mirando los escaparates de las tiendas arriba y abajo en aquel paseo, yo me dediqué a escribir en una servilleta de papel una definición personal del éxito. Aquella servilleta habría podido ser una placa de piedra escrita por el dedo de Dios en el monte Sinai. Dios redefinió el éxito y lo redactó para mí en esa servilleta. Como las definiciones del diccionario, que captan diferentes dimensiones de una misma palabra, yo escribí 3 variantes. Las variantes. La primera definición podrá parecer genérica, pero es específica para todas las situaciones posibles. 1. Hacer las cosas lo mejor que pueda con lo que tenga donde esté. El éxito no es circunstancial. Por lo general nos enfocamos en lo que estamos haciendo o hacia dónde vamos, pero el interés primario de Dios es en quién estamos convirtiendo, en quién nos estamos convirtiendo durante el proceso. Hablamos acerca de hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios tiene mucho más que ver con ser que con hacer. No se trata de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Se trata de ser la persona correcta, aunque nos encontremos en las circunstancias más incorrectas. El éxito no tiene nada que ver con lo bien dotado o lo hábil que seas. Tiene todo que ver con glorificar a Dios en todas las situaciones, sacando de ellas el mejor partido posible. El éxito es la mayordomía y la mayordomía es el verdadero éxito. La segunda definición que escribí capta mi llamado. Ya sea que esté escribiendo, predicando o educando a mis hijos, esta es la pasión que impulsa mi vida. 2. Ayudar a las personas a emplear al máximo el potencial que Dios les ha dado. El potencial es el regalo que Dios nos hace. Lo que nosotros hacemos con él es el regalo que le devolvemos a Dios. Ayudar a las personas a emplear al máximo el potencial que Dios les ha dado es la razón por la que Dios me puso en este planeta. Eso es lo que hace que me levante temprano y me acueste tarde. Para mí no hay nada que me cause más júbilo que ver a la gente crecer en el uso de los dones que Dios le ha dado. La tercera definición revela el anhelo más profundo de mi corazón. 3. Mi anhelo es que la gente que mejor me conozca sea la que más me respete. El éxito no se mide por la cantidad de gente que pastoree o por la cantidad de libros que venda. El éxito consiste en vivir con una integridad tan auténtica que aquellos que mejor me conozcan sean realmente los que más me respeten. No me importa nada ni la fama ni la fortuna. Quiero ser famoso en mi hogar. Esa es la mayor de las fortunas. Si no tienes una definición personal del éxito, lo más probable es que triunfes en algo equivocado. Llegarás al final de tu vida y te darás cuenta de que habías tenido una idea errada de lo que es el éxito. Y si tienes la idea equivocada,
lo que logres va a ser también un error. Necesitas trazar círculos alrededor de las metas que Dios quiere que busques, las promesas que Dios quiere que reclames y los sueños que Dios quiere que persigas. Y una vez que definas tu Jericó, necesitas trazar alrededor de ella un círculo de oración. Entonces necesitarás seguir marcando el círculo hasta que las murallas se vengan abajo. 1. Hacer las cosas lo mejor que pueda, con lo que tenga, donde esté. 2. Ayudar a las personas a emplear al máximo el potencial que Dios les ha dado. 3. Mi anhelo es que la gente que mejor me conozca sea la que más me respete. Sal fuera de las murallas. Las vueltas alrededor de Jericó les dieron a los israelitas una perspectiva de 360 grados con respecto a aquella promesa amurallada. Los ayudó a envolver su espíritu alrededor de aquel milagro hecho con ladrillos de adobe. Le dio una definición a aquel sueño de 15 metros de altura. Precisamente eso es lo que hace la oración. Te ayuda a situarte fuera del problema. Te ayuda a dar vueltas alrededor del milagro. Te ayuda a ver por completo cuál es la verdadera situación. No leas este libro sin hallar un tiempo y un lugar para trazar un círculo alrededor de tu Jericó. Haz un retiro de oración. Búscate un diario de oración y despega. Vete a solas con Dios. O si eres de los que prefieren el procesamiento interpersonal sobre procesamiento personal, llévate a unos cuantos amigos contigo. Ellos podrán trazar un círculo de oración alrededor de ti. Si puedes, vete a algún lugar que te inspire. Un cambio de escenario se convierte muchas veces en un cambio de perspectiva. Un cambio en la rutina suele tener por consecuencia una revelación. Convirtiéndolo en una fórmula, diríamos que cambio de ritmo más cambio de lugar igual cambio de perspectiva. Cambio de ritmo más cambio de lugar es igual cambio de perspectiva. Yo siempre he estado de acuerdo con el método que tiene Arthur McKinsey para resolver problemas. Lo considero una resolución por medio de la oración. Si piensas en un problema como si fuera una ciudad medieval amurallada, entonces verás que hay una gran cantidad de personas que lo atacan de frente, como si fueran arietes. Irrumpen en las puertas de la ciudad y tratan de destrozar las defensas solo con su poder y su brillantez intelectual. Yo simplemente me limito a acampar en las afueras de la ciudad. Espero y pienso. Hasta un día, tal vez después de que me haya dedicado a un problema totalmente distinto, que el puente levadizo desciende y los defensores de la ciudad dicen, nos rendimos. La respuesta al problema parece completa en el mismo momento. Los israelitas no conquistaron Jericó gracias a una brillante estrategia militar de fuerza bruta. Aprendieron a dejar que fuera el Señor quien peleará sus batallas. Aprendieron a dejar que fuera el Señor quien peleara sus batallas. Trazar círculos de oración es mucho más poderoso que usar cualquier ariete. No solo echa abajo las puertas, sino que hace que se derrumben las murallas de 15 metros de altura. Cuando recuerdo el historial de los milagros que se han producido en mi propia vida, me asombro de que muchos de ellos se produjeran fuera de las murallas de la ciudad. No tuvieron lugar durante una reunión de planificación, se produjeron durante una reunión de oración. No fue la resolución de problemas la que ganó el día, fue la resolución por medio de la oración. Yo había salido de las murallas de la ciudad y marchado alrededor de la promesa, alrededor del problema, alrededor de la situación. Y cuando uno hace eso, no va a ser solo el puente levadizo el que se abra, son las murallas las que se van a derrumbar. Capítulo 4. Orar sin desmayar. Antes de que existiera la Madre Teresa, existió la Madre Dabney. En 1925, Elizabeth J. Dabney y su esposo fueron a trabajar para una misión en la ciudad del amor fraterno, pero no había mucho amor en su vecindario. Era un infierno. Su esposo había sido llamado a predicar. El oficio de ella era orar, pero no se limitaba a orar, oraba sin desmayar.
Una tarde, mientras pensaba en una mala situación que existía en su vecindario del norte de Filadelfia, le preguntó a Dios si él les daría una victoria espiritual, si ella pactaba con él que iba a orar. Él le prometió que lo haría y ella sintió que el Señor le indicaba que se encontrara con él a la mañana siguiente en el río Schuylkill, a las 7:30 en punto. La madre Daphne estaba tan nerviosa pensando que se fuera a perder su cita de oración que se pasó toda la noche despierta tejiendo. A la mañana siguiente descendió al río que se hallaba fuera de las murallas de la ciudad y el Señor le dijo, este es el lugar. La presencia de Dios la cubrió y ella trazó un círculo en la arena. Señor, si bendices a mi esposo en el lugar donde lo enviaste para establecer tu nombre, si rompes las ataduras y destruyes el muro de separación, si le das una iglesia y una congregación, un crédito para tu pueblo y para toda la cristiandad, yo voy a caminar contigo durante 3 años en oración, día y noche. Me encontraré contigo cada mañana a las 9 en punto. Nunca me tendrás que esperar. Allí estaré para recibirte. Allí permaneceré todo el día. Te consagraré todo mi tiempo a ti. Además, si escuchas la voz de mi súplica y te abres paso en ese vecindario tan lleno de maldad y bendices a mi esposo, yo voy a ayunar 72 horas cada semana durante 2 años. Mientras esté ayunando, no iré a casa a dormir en mi cama. Me quedaré en la iglesia y si siento sueño, descansaré sobre periódicos en la alfombra. Tan pronto como ella hizo el pacto de oración, empezó un aguacero. La gloria de Dios cayó del cielo como las gotas de lluvia que empaparon a Joni en el día en que trazó su círculo en la arena. Cada mañana, a las 9 en punto, la madre Daphne saludaba al Señor con un caluroso Buenos días, Jesús. Ella perdió la piel de sus entumecidas rodillas, pero Dios extendió su poderosa diestra. Ella ayunó 72 horas por semana, pero el Espíritu Santo era quien le proveía directamente. Pronto la provisión, pronto la misión era demasiado pequeña para la cantidad de gente que asistía. Su esposo le pidió que orara para que encontraran otro lugar de reunión cerca de allí. Ella oró y un hombre que había tenido un negocio durante 25 años cerró su tienda, de manera que ellos pudieran alquilar el edificio. La madre Daphne no aceptaba un no por respuesta. Era una hacedora de círculos y los hacedores de círculos tienen una veta santificada de tosudez. La madre Daphne se sentía más cómoda en la presencia de Dios que en la presencia de la gente. Como le había sucedido a Joni, algunos llegaron incluso a criticar la forma en que ella oraba. Unos amigos bien intencionados le suplicaban que se tomara un descanso o que comiera algo, pero ella seguía aferrada a los cuernos del altar y mientras más ella oraba con todo fervor, más actuaba Dios. El legado de oración de la madre Daphne sería una simple nota olvidada hace mucho tiempo de no haber sido por un titular. El Pentecostal Evangel publicó su testimonio bajo el título de Lo que significa orar sin desmayar. Ese artículo bastó para iniciar un movimiento de oración en el mundo entero. La madre Daphne recibió más de 3 millones de cartas de personas que querían saber cómo orar sin desmayar. El método científico de conjetura. Los hacedores de círculos son hacedores de historia. En el gran plan de la historia de Dios hay una nota debajo de cada titular. La nota es la oración. Y si tú te centras en las notas, Dios escribirá los titulares. Son tus oraciones las que cambian la línea de la trama divina. Así como la oración de Joni salvó a una generación, tus oraciones pueden cambiar el curso de la historia. Me encanta la historia y en especial una rama de la historia llamada método científico de conjetura. Los teóricos de este método son los que hacen las preguntas que comienzan diciendo, ¿y si, por ejemplo, y si la Revolución Americana hubiera fracasado? O bien, ¿y si Hitler hubiera triunfado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se habría desarrollado la historia?
¿Qué aspecto tendría esa realidad alterna? ¿Y cuáles son las notas clave que habrían cambiado o habrían podido cambiar los titulares de la historia? Es un interesante ejercicio leer la historia bíblica como un teórico de este método científico de conjetura. Y el milagro de Jericó es un gran ejemplo. ¿Y si los israelitas hubieran dejado de marchar alrededor de los muros de la ciudad el sexto día? La respuesta es obvia. Se habrían perdido el milagro justo antes de que sucediera. Y si hubieran dejado de rodear la ciudad después de haberle dado 12 vueltas, habrían dado grandes caminatas para nada, como la generación anterior a la suya. Se habrían perdido la promesa por omisión. Y lo mismo sucede con nosotros. Ya presenté cuál es nuestro principal problema. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos porque no sabemos qué es lo que queremos. Y aquí está ahora nuestro problema secundario. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos porque dejamos de trazar círculos. Nos damos por vencidos con demasiada facilidad. Nos damos por vencidos demasiado pronto. Nos rendimos. Dejamos de orar precisamente antes de que se produzca el milagro. Orar por algo o orar sin desmayar. Nuestra generación necesita urgentemente redescubrir la diferencia que existe entre orar por algo y orar sin desmayar. Ciertamente hay circunstancias en las cuales orar por algo bastará para que la obra quede realizada. Yo creo en las oraciones cortas antes de las comidas porque sinceramente pienso que se debe comer cuando todo está caliente todavía. Pero también hay situaciones en las que necesitamos aferrarnos a los cuernos del altar y negarnos a marcharnos hasta que Dios nos responda. Al igual que Joni, nos negamos a movernos de dentro del círculo mientras Dios no se haya movido. Intercedemos hasta que Dios intervenga. Orar sin desmayar es una cuestión de constancia. Es darle vueltas a Jericó hasta que nos sintamos mareados, como la historia que contó Jesús sobre la viuda insistente, que traía loco al juez con sus incesantes peticiones. Los que oran sin desmayar no aceptan un no por respuesta. Los hacedores de círculos saben que siempre es demasiado pronto para dejar de orar, porque uno nunca sabe cuándo el muro se encuentra a punto de caer. Siempre estamos a una oración de distancia de un milagro. Siempre estamos a una oración de distancia de un milagro. Orar sin desmayar es también una cuestión de intensidad. No es algo cuantitativo, sino cualitativo. Trazar círculos de oración exige algo más que palabras. Exige gemidos que salen de lo más íntimo de nuestro ser y lágrimas derramadas desde el corazón. El que ora sin desmayar no solo hace que Dios incline su oído, sino que toca el corazón mismo de nuestro Padre Celestial. Hace poco asistí al desayuno de oración de Pascua que celebra el presidente en la Casa Blanca, junto con unos 200 líderes religiosos de todo el país. Antes del desayuno, un predicador afroamericano de 76 años de edad que trabajó junto con Martin Luther King Jr. en los movimientos pro derechos civiles, hizo una oración. Yo apenas pude escuchar sus palabras, pero su fe se manifestó con toda claridad. Oró con tanta familiaridad con el Padre que me hizo sentir convicción en mi espíritu. Era como si sus palabras ardieran con la fidelidad de Dios. Después que dijo amén, yo me volví a los pastores amigos que estaban junto a mí, Andy Stanley, Louis Giglio, y les dije, me siento como si nunca antes hubiera orado. Sentí que él conocía a Dios de una forma que yo desconocía, y esto me desafió a acercarme más a él. Me pregunto si así es como se sentían los discípulos cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Sus oraciones eran de una calidad tan diferente que lo hacían sentir a uno como si nunca antes hubieran orado. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste de bruces en el suelo ante el Todopoderoso?
¿Cuándo fue la última vez que se te cortó la circulación de tanto estar arrodillado ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste toda una noche en oración? En la oración hay alturas más altas y profundidades más profundas. Y Dios te quiere llevar ahí. Dios te quiere llevar allí. Él te quiere llevar a lugares donde nunca antes has estado. Hay nuevos dialectos, hay nuevas dimensiones. Pero si quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Esto implicará más sacrificio. Pero si en verdad estás dispuesto a ir allí, comprenderás que no has sacrificado absolutamente nada. Significará un riesgo mayor. Pero si estás dispuesto a llegar allí, comprenderás que no has arriesgado absolutamente nada. Haz el sacrificio, corre el riesgo, traza el círculo. La última propiedad de Capitol Hill. Después del aparente antimilagro de los cines con el cierre de Union Station, nuestra iglesia comenzó a buscar una propiedad en Capitol Hill para edificar un centro urbano que incluyera una cafetería, un teatro de actuación y unas oficinas centralizadas para nuestro personal de los diversos lugares en que estábamos. Con un precio entonces de 14 millones de dólares por acre y la relativa escasez de propiedades donde se pudiera construir en Capitol Hill, yo me preguntaba si no estaríamos buscando algo que no existía. Después de una búsqueda exhaustiva, solo encontramos una propiedad que cumpliera nuestros requisitos. Así que la llamamos la última propiedad de Capitol Hill. Situada en un lugar estratégico donde se cruzan las comunidades de Capitol Hill, Navy Yard y Riverfront, su ubicación era absolutamente perfecta y el frente de la propiedad daba a la autopista I-295, 395, que es la arteria principal que recorre el corazón mismo del DC, del Distrito de Columbia, lo cual le daba una visibilidad y una accesibilidad insuperables. La primera vez que puse un pie en aquella propiedad situada en la esquina de la calle 8 y la avenida Virginia, me sentí como si estuviera parado en la tierra prometida. Durante varias semanas rodeé orando en silencio aquella manzana de la ciudad como los soldados que marcharon alrededor de Jericó. Entonces, justo antes de que hiciéramos una oferta oficial, nuestro equipo de liderazgo ejecutivo se reunió en la propiedad con nuestro corredor de bienes raíces para echarle una última mirada. Estábamos llenos de emoción soñando en las posibilidades, pero nuestros sueños quedaron hechos trizas menos de 20 minutos más tarde, cuando nuestro corredor de bienes raíces me llamó para informarme que una inmobiliaria había puesto un contrato sobre la propiedad en el mismo momento en que nosotros estábamos parados en ella. Me sentí profundamente desanimado porque ya había soñado con nuestro nuevo recinto en aquel lugar. Estaba muy confuso, pues sentía que era allí donde Dios nos quería. No obstante, debemos alabar a Dios por las desilusiones, ya que ellas nos ponen de rodillas. La desilusión es como la desfibrilación de los sueños. Si reaccionamos ante ella de la manera correcta, la desilusión puede en realidad restaurar el ritmo de nuestras oraciones y resucitar nuestros sueños. Aquella misma noche nuestra familia se arrodilló a orar. Uno de nuestros hijos hizo una sencilla oración. Dios mío, te pido que esa propiedad sea usada para tu gloria. En aquel momento mi fe se movió en mi corazón. Sentí en mi espíritu que Dios nos iba a dar aquella propiedad. Creí que nos pertenecería a nosotros porque sabía que le pertenecía a Dios. De manera que durante 3 meses estuvimos haciendo círculos de oración alrededor de la propiedad. Yo marchaba alrededor de aquella manzana como los israelitas marcharon alrededor de Jericó. Me arrodillaba en la propiedad. Le imponía mis manos a la vieja compañía de vidrios que había ocupado aquel lote desde 1963. Hasta me quitaba los zapatos como hizo Josué antes de la batalla de Jericó porque lo creía suelo santo. Sin suerte. Al final de los 60 días del periodo de viabilidad,
La inmobiliaria que tenía el contrato primario sobre la propiedad pidió 10 días adicionales para asegurarse el financiamiento. Aquello parecía ser nuestra ventana de oportunidad. Así que ofrecimos un depósito sin derecho a devolución y el dueño nos dijo que nos daría el contrato. Pensamos que Dios había respondido a nuestras oraciones, pero aún no se habían acabado los círculos de oración. 24 horas más tarde, el dueño cambió de idea y perdimos el contrato por segunda vez. Finalmente, al terminar la extensión de 10 días, yo esperaba ansioso que nuestro corredor de bienes raíces me dijera qué había sucedido. Tenía la esperanza de que la tercera fuera la vencida, que no fuera lo del béisbol, 3 strikes y eres out. Recibí su mensaje de texto un viernes por la noche mientras nuestra familia estaba en el cine viendo The Karate Kid. Yo estaba disfrutando de la nueva versión de la película original, pero su mensaje de texto me lo echó a perder todo. Me enviaba una mala noticia. No hemos tenido suerte. Entonces atravesó a toda velocidad la sinapsis de mi cerebro este pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. Tal vez no hayamos tenido suerte, pero seguimos teniendo la capacidad para orar. A pesar de haber perdido el contrato por tercera vez, por alguna razón seguía creyendo que Dios iba a desafiar las probabilidades y darnos nuestra tierra prometida. Algunas veces la fe parece una negación de la realidad, pero esto se debe a que nos estamos aferrando a una realidad que es más real que la realidad que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Nosotros no tendríamos un contrato físico sobre aquella propiedad, pero sí teníamos un contrato espiritual por la vía de la oración. Y un contrato espiritual obliga más que un contrato escrito. Pocos días después de nuestro tercer strike, volé al Perú para recorrer los caminos del Inca hasta Machu Picchu con mi hijo Parker. Durante 4 días estuvimos fuera de toda comunicación con el mundo civilizado. Cuando llegamos a Aguascalientes, un pueblecito situado al pie de la cordillera andina, llamé a Lora desde la cabina de un teléfono público. Estoy seguro de que los que me observaban se preguntarían por qué había un estadounidense, por qué había un estadounidense inmenso dando saltos dentro de aquella pequeña cabina de teléfono, pero estaba desbordado de emoción ante la noticia que Lora me acababa de dar. Nos concedieron el contrato. No lo podía creer. Sin embargo, sí lo podía creer. Habíamos orado sin desmayar y Dios había intervenido a nuestro favor. No pude evitar reírme ante las circunstancias. Era como si Dios hubiera dicho, vamos a quitar del medio a Mark para poder cerrar este trato. Al recordarlo, pienso siempre que Dios quiso que yo estuviera fuera del país y sin posibilidades de comunicarme para que no hubiera equivocaciones en cuanto a lo que aquello era. Un milagro al estilo del de Jericó. Alabar sin desmayar. Permíteme dar un poco de marcha atrás. Voy a mirar el proceso de este milagro en reversa. Voy a trazar de nuevo el círculo de oración. Durante el periodo de viabilidad, cuando la inmobiliaria tenía el contrato primario sobre la propiedad, yo estaba leyendo de nuevo el relato sobre el milagro de Jericó y noté algo que nunca antes había visto. Un día, durante mi tiempo devocional, hubo unas palabras que saltaron de la página para meterme en mi espíritu. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Captaste el tiempo verbal aquí? Dios habla en pasado, no en futuro. No le dice te entregaré. La importancia de esto es la siguiente. La batalla ya estaba ganada aún antes de haber comenzado. La batalla ya estaba ganada aún antes de haber comenzado. Dios ya les había entregado la ciudad. Todo lo que les tocaba hacer a ellos era caminar alrededor de ella. Cuando leí este relato sentí que el Espíritu de Dios le decía a mi espíritu, deja de orar por ese asunto y comienza a alabarme por él.
La fe auténtica no se limita a expresar ex post facto, esto es, después que el milagro ya ha sucedido. La fe auténtica celebra antes que suceda el milagro, como si el milagro ya hubiera sucedido, porque uno sabe con toda certeza que Dios le va a cumplir lo que le ha prometido. Esto tal vez te suene sacrílego, pero algunas veces necesitamos dejar de orar. Después de orar sin desmayar, necesitamos alabar sin desmayar. Necesitamos dejar de pedirle a Dios que haga algo y comenzar a alabarlo por lo que Él ya ha hecho. Tanto la oración como la alabanza son expresiones de la fe, pero la alabanza es una dimensión de fe más alta. La oración consiste en pedirle a Dios que haga algo, tiempo futuro. La alabanza consiste en creer que Dios ya lo ha hecho, tiempo pasado. Antes que deseches esto como uno de esos ardides de nómbralo y reclámalo, permíteme recordarte que a Dios no se le puede sobornar ni chantajear. Dios no hace milagros para satisfacer nuestros caprichos egoístas. Dios hace milagros por una razón y solo por esa razón, porque quiere dar a conocer su gloria. Nosotros solo tenemos la suerte de ser sus beneficiarios. Sigue trazando círculos alrededor de Jericó. Poco después de haber hecho este descubrimiento en mi tiempo devocional, compartí con nuestra iglesia este principio del tiempo pasado. Literalmente dejamos de orar para que Dios nos diera la propiedad. Lo comenzamos a alabar por ella, ya que sentíamos que Él nos lo había prometido. A la semana siguiente recibí un correo electrónico que me envió un matrimonio que había tenido la misma revelación. Durante muchos años habían orado para que ella quedara encinta. Entonces dejaron de orar y comenzaron a alabar a Dios porque sentían en su espíritu que Dios les había prometido darles hijos. Y cuando Dios le hace a uno una promesa, lo que necesitas es alabarlo por ella. Eso es precisamente lo que Dios nos dio a hacer. Dejar de orar y comenzar a alabarlo por lo que estaba a punto de hacer. Habíamos sido estériles durante 5 años, pero Dios ya había dicho que un día sería madre. En el tercer año de mi esterilidad, comencé a alabarlo por los hijos que nos iba a dar, en lugar de suplicarle que nos los diera. Hoy en día tenemos 8 preciosos niños con los que Dios nos ha bendecido, tanto por medio de la concepción como de la adopción. No tengo duda de que eso se debe a que comencé a alabarle. Aquello para él, aquello para él era una señal auténtica de que yo creía que nos daría hijos y así lo hizo. En la vida hay momentos en los que uno necesita dejar de suplicar y comenzar a alabar. Si Dios te ha puesto una promesa en el corazón, alábalo por ella. Necesitas celebrarla como si ya hubiera sucedido. Necesitas dejar de pedir porque Dios ya te ha respondido. Y que conste que, aunque Dios no te responda de tal manera que tú quieres, sigues teniendo necesidad de alabarlo sin desmayar. Entonces es cuando resulta más difícil alabar a Dios, pero también es entonces cuando nuestra alabanza es más pura y más agradable ante Él. Inmediatamente después de que Dios me dio esta revelación, me fui a la propiedad por la que estábamos orando, me arrodillé y comencé a alabarlo por la promesa que Él me había puesto en el corazón. Perdimos aquel contrato 3 veces distintas, pero seguimos alabando a Dios. El trato fracasó 3 veces. El trato fracasó 3 veces, pero la resurrección es la doctrina principal de la fe cristiana. Y no es algo que celebremos solamente el domingo de Pascua. La resurrección es algo que celebramos todos los días y de todas las maneras. La oración tiene el poder de resucitar sueños muertos para darles una vida nueva, una vida eterna. No estoy seguro de cuál sea la promesa que Dios te ha puesto en el corazón. No sé cuál es el sueño al que estás aferrado o cuál es el milagro que estás esperando, pero te voy a hacer una exhortación. Sigue haciendo círculos alrededor de Jericó y no te limites a orar sin desmayar. Ve más allá y alaba sin desmayar.